2, 1. El canal de YouTube Mi Biblia Católica presenta Los mandamientos de Dios y el profeta Jeremías. Escriba sus preguntas e inquietudes en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Este video fue realizado en Ecuador. Iniciemos. En este video hablaré del tema, los mandamientos de Dios y el profeta Jeremías con la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005. Editorial Verbo Divino 128ª edición que usted observa en pantalla. La Iglesia Católica afirma que Jesús cambió los 10 mandamientos de Dios escritos en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 17. De estos 10 mandamientos, los versículos del 3 al 6 establecen los requisitos para dar culto a Dios, para orar a Dios, y para creer en Dios. En estos versículos está escrito, no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios que la Iglesia Católica afirma que Jesús cambió, también están escritos en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículos del 7 al 21. De estos 10 mandamientos, los versículos del 7 al 10, establecen los requisitos para dar culto a Dios, para orar a Dios, y para creer en Dios. En estos versículos está escrito, no tendrás otro Dios delante de mí. No te harás ídolos, no te harás figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Ante ellas no te hincarás ni les rendirás culto, porque yo Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me odian. Pero mantengo mi favor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. La Iglesia Católica afirma que Jesús cambió los mandamientos de Dios escritos en el libro del Éxodo capítulo 20 versículos del 3 al 17, y también los mandamientos escritos en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículos del 7 al 21. La Iglesia Católica afirma que los 10 mandamientos de Dios citados anteriormente, fueron sustituidos por los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no fornicar o cometer acciones impuras, no hurtar, no levantar falso testimonio ni mentir, no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. La Iglesia Católica afirma que Jesús cambió los mandamientos de Dios, tomando como argumento el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos del 34 al 40 en el que está escrito, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos 2 mandamientos. Con las palabras de Jesús, la Iglesia Católica afirma que Jesús cambió los mandamientos de la ley de Dios y los libros de los profetas. Por lo cual la Iglesia Católica puso como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas, y escribió otros 9 mandamientos. En los próximos videos demostraré que los otros 9 mandamientos católicos no son los mandamientos que Dios dio a Moisés. Suscríbase a mi canal Mi Biblia Católica para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo, y dele like a este video. El primer mandamiento católico, amar a Dios sobre todas las cosas, no expresa las palabras que Jesús dijo. Pues sus palabras fueron, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Las palabras de Jesús citadas en Mateo capítulo 22 versículos del 34 al 40, no constituyen una evidencia decisiva para aceptar como primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues el Señor Jesús,
al iniciar la predicación de su evangelio hizo una aclaración decisiva en la cual se fundamenta su enseñanza y su evangelio. En Mateo capítulo 5 versículo 17, Jesús dijo: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo definitivo. Por estas palabras de Jesús, que las pronunció al inicio de su evangelio, no debemos creer las afirmaciones de la Iglesia Católica que tomando el nombre de Jesús, suprimió y cambió los mandamientos de Dios por otros 10 mandamientos. Jesús no suprimió los mandamientos de Dios ni lo que escribieron los profetas de Dios. Jesús no vino a deshacer estos mandamientos, por ello dijo: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer. A continuación, en Mateo capítulo 5 versículo 19, Jesús dijo: por tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Los papas y sacerdotes católicos serán los más pequeños en el reino de los cielos porque suprimieron los 3 primeros mandamientos de Dios, y cambiaron los 7 mandamientos restantes, escritos en la Biblia. Serán los más pequeños en el reino de los cielos porque tomando el nombre del Señor Jesús, enseñaron 10 mandamientos diferentes a los que Dios dio a Moisés. Las palabras de Jesús son muy claras al afirmar que no vino a suprimir la ley de Dios escrita en los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Jesús tampoco vino a suprimir los libros de los profetas. Por ello, en esta serie de videos mostraré lo que escribieron los profetas de Dios: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, y Daniel. Todos los profetas, en obediencia a los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios, rechazaron las tradiciones de los antiguos pueblos paganos que fabricaban estatuas de piedra, madera, oro, plata, con forma de hombre, de mujer, de niños, de animales, las vestían, las adornaban, las cargaban al hombro, las colocaban en altos templos para venerarlas, les daban ofrendas. Ofrecían a los niños recién nacidos a sus estatuas. Jesús no vino a deshacer estos versículos en los que los profetas de Dios rechazaron estas tradiciones paganas antiguas. Por ello, amigo, subraye en su Biblia católica los versículos que usted mire en este video y muéstrelos a los católicos. Que los católicos conozcan que la tradición de venerar estatuas y ceremonias en honor a las estatuas proviene de los antiguos pueblos paganos. Provienen de miles de años antes de que existiera Jesús, María, y los 12 apóstoles. Esas antiguas tradiciones paganas provienen de miles de años antes que existiera el cristianismo. Las consecuencias de venerar estatuas en la antigüedad, fue, la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la unión libre, la pedofilia, zoofilia, necrofilia, y todo desorden sexual. Por eso se puede afirmar que Jesús no cambió los 10 mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Sabiduría, en el capítulo 14 versículo 12 está escrito: la invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión, esa invención corrompió la vida. En el mismo libro de Sabiduría, en el capítulo 14 versículo del 22 al 27 está escrito: no les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia los llevó a tan grandes contradicciones que llegaron a considerar como normales los peores excesos, los asesinatos de niños que eran ofrecidos en sacrificio, los ritos secretos, las orgías furiosas y extravagantes. Ni el más mínimo recato en sus vidas o en su matrimonio, uno suprime al otro a traición o lo deshonra por medio del adulterio. Por todas partes solo hay sangre y muerte, robos, fraudes, corrupción, mala fe, revueltas, perjurios, confusión en la gente buena, olvido de los favores, escándalos, prácticas antinaturales, desórdenes en el matrimonio, adulterio, libertinaje. El culto a los dioses, que ni siquiera merecen tal nombre, es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. Como se observó, ya desde la antigüedad,
fabricar ídolos para adorarlos como dioses, fue el inicio de la perversión sexual del ser humano, que corrompió todo acto de la vida, hasta el punto de practicar la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, el libertinaje, los desórdenes en el matrimonio, y toda práctica sexual antinatural. Así, los antiguos pueblos se hundieron en las consecuencias de su pecado de idolatría. El culto a esos dioses que veneraron, fue el comienzo, la causa y el fin de todo mal. De manera similar terminarán las naciones católicas y paganas por su desenfrenada idolatría. Por ello en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en su carta para los romanos, en el capítulo 1, versículos del 22 al 24, escribió, creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. En estos versículos el apóstol Pablo afirma que la gente se volvió necia cuando reemplazaron a Dios con estatuas e imágenes. Reemplazaron a Dios Espíritu, con estatuas de hombres, de mujeres, de niños, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones sexuales desenfrenadas. Entre hombres, entre mujeres deshonraron sus cuerpos con relaciones sexuales antinaturales. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 1, versículos 25 y 26, escribió, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto Dios dejó que fueran presa de pasiones vergonzosas, ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Es decir, las mujeres no quisieron tener una relación sexual normal con un hombre sino que quisieron tener relaciones sexuales entre mujeres. Así surgió el lesbianismo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 27, escribió, los hombres, asimismo, dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Es decir, los hombres no quisieron tener una relación sexual normal con una mujer, sino que quisieron tener relaciones sexuales entre hombres. Así surgió la homosexualidad. La verdad de Dios son los 10 mandamientos escritos en la Biblia, en el libro del Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 17 y en el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículos del 7 al 21. La mentira son esos mandamientos de la Iglesia Católica. Los mandamientos de mentira son los mandamientos católicos, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar, no fornicar o cometer acciones impuras, no hurtar, no levantar falso testimonio ni mentir, no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Por dar culto a las estatuas fabricadas, y no dar culto al Dios invisible, y por creer en esos mandamientos de mentira, Dios los abandonó a las pasiones propias del ser humano. Así se entregaron a la impureza y deshonraron sus cuerpos, así también las mujeres tuvieron relaciones sexuales entre mujeres y los hombres tuvieron relaciones sexuales entre hombres. Continuando con el relato, el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 1, versículos del 28 al 32, escribió, ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. A quienes se desenfrenaron en su idolatría, adorando estatuas de vírgenes y santos, y no queriendo escuchar ni cumplir los mandamientos de Dios, Dios los abandonó a los errores de su razonamiento.
Por ello el apóstol Pablo dice, en ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Amigo, subraye en su Biblia católica estos versículos y muéstrelos a los católicos. Cuando se arrepientan de su desenfrenada idolatría y vuelvan a los 10 mandamientos de Dios escritos en la Biblia, Dios restablecerá el orden matrimonial entre un hombre y una mujer, ya que al principio Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio, y desaparecerán esas relaciones sexuales antinaturales que surgieron por la idolatría. Comparta este video en las redes sociales para que la gente se arrepienta de fabricar y venerar estatuas. Dios puso una sentencia de castigo a quienes desobedezcan sus mandamientos. En Éxodo capítulo 20 versículos 4 y 5 está escrito, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, abajo, en la tierra, y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Los hijos, nietos y bisnietos recibirán en su cuerpo las consecuencias de que sus padres, abuelos y bisabuelos no quisieron cumplir los mandamientos de Dios. Las consecuencias serán, la homosexualidad, lesbianismo, adulterio, unión libre, pedofilia, zoofilia, necrofilia, y toda relación sexual antinatural. Para que no surjan esas relaciones sexuales antinaturales en el pueblo de Dios, el profeta Jeremías rechazó las antiguas tradiciones paganas de fabricar estatuas, vestirlas, adornarlas, llevarlas al hombro, colocarlas en altares dentro de altos templos. Si Jesús hubiese cambiado los 10 mandamientos de Dios, entonces todos los libros de los profetas del Antiguo Testamento se tendrían que reescribir o eliminar. Al reescribir los libros del Antiguo Testamento, nadie creería en dichos libros. Al reescribirlos, nadie creería que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Si Jesús hubiese cambiado los mandamientos de la ley de Dios y los libros de los profetas, Jesús sería el responsable de esas prácticas sexuales antinaturales que surgieron en el mundo. Además, al eliminar los libros del Antiguo Testamento, solo tendríamos el Nuevo Testamento, sin ningún fundamento que le dé credibilidad. El libro del profeta Jeremías se escribió entre el año 585 y 580 a.C. En la época del profeta Jeremías no existió Jesús, no existió María, no existieron los apóstoles, no existió el cristianismo, pero en todo el mundo antiguo ya existió la tradición de venerar estatuas que este profeta rechazó por mandato de Dios. Le repito, amigo, este video es para que usted subraye los versículos en su Biblia católica y los enseñe a los católicos. Para que usted observe que la tradición de venerar estatuas es muy antigua. En la parte superior de la pantalla está la fecha en la que se escribió el libro de este profeta. El profeta Jeremías en el capítulo 1 versículo 16 escribió, voy a hacer justicia con este pueblo que me ha dejado para hacer el mal, ha quemado incienso a dioses extranjeros, y se ha puesto a servir a dioses que ellos mismos se fabricaron. En estos versículos, se observa que desde la antigüedad los paganos quemaban incienso a las estatuas que fabricaron. Asimismo, el Papa y los sacerdotes católicos queman incienso a sus estatuas que se fabricaron, por ello se puede afirmar que la Iglesia católica promueve el paganismo antiguo. El profeta Jeremías en el capítulo 2 versículos del 26 al 28 escribió, así como se avergüenza un ladrón cuando lo pillan, así se avergonzarán los hombres de Israel, ellos, sus reyes y sus jefes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un palo, tú eres mi padre, y a una piedra, tú me diste la vida. Ellos me dan la espalda en vez de mostrarme su cara. Pero cuando les pase una desgracia gritarán diciéndome, levántate, sálvanos. Pues ¿dónde están tus dioses que tú mismo hiciste? A ver si te salvan en el tiempo de tu desgracia. Así como en la antigüedad los paganos rezaban a sus estatuas, asimismo los católicos le rezan a sus estatuas diciendo, tú me creaste,
tú me diste la vida, sálvanos. Por eso Dios les dijo, cuando les pase alguna desgracia vendrán a decirme levántate y sálvanos, pero yo les responderé, ¿dónde están tus estatuas que te hiciste, que tus estatuas te salven? Amigo, en estos versículos Dios dice claramente que no salvará a quienes veneran estatuas. El profeta Jeremías en el capítulo 7 versículos del 6 al 11 escribió, no vayan en pos de otros dioses para desgracia de ustedes. Yo entonces los mantendré en este lugar, en el país que di a sus padres desde hace tiempo y para siempre. Pero ustedes se fían de palabras engañosas e inútiles. Ustedes roban, matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso u ofrecen sacrificios a otros dioses, que no son de ustedes. Y luego vienen a presentarse ante mí, en este templo que lleva mi nombre, y dicen, aquí estaremos seguros después de cometer tantas maldades. Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual descansa mi nombre. Según los versículos anteriores, uno de los requisitos para que la presencia de Dios permaneciera en el templo es que no vayan en pos de otros dioses, que no vayan detrás de los dioses que veneraban las naciones paganas. No fue una estatua, sino muchas estatuas detrás de las cuales corrieron para rendirles culto. De igual manera la Iglesia Católica también corrió detrás de muchos dioses para rendirles culto. Por ello, al ingresar a los templos católicos se observa una multitud de estatuas que están sobre grandes altares. Mire las flechas de color rojo en esa multitud de estatuas que se veneran en la Iglesia Católica. Esa es la evidencia más clara de que la Iglesia Católica practica esa antigua tradición pagana que rechazó el profeta Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 7 versículos del 16 al 18 escribió, y tú, no pidas por este pueblo ni eleves por ellos súplicas ni oraciones, ni me insistas más, porque no te escucharé. ¿Es que no ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos amontonan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan para hacer tortas a la reina del cielo. Y luego derraman vino en honor de dioses extranjeros para así ofenderme. Estos versículos mencionan una antigua estatua femenina llamada la reina del cielo, a quien le ofrecían tortas de pasas. Este libro del profeta Jeremías se escribió entre el año 585 y 580 a.C. En esa época no existió María, la madre de Jesús. Por ello se puede entender que la religión católica no venera a María, sino a esa antigua estatua de la reina del cielo. A esa estatua le rinde culto, rezos, y es el motivo principal de veneración en la misa, en las novenas y en todo acto religioso. Las letanías del Santísimo Rosario demuestran que la Iglesia Católica venera a esa antigua estatua de la Reina del Cielo. En esas letanías le dicen, Reina de los patriarcas ruega por nosotros, Reina de los profetas ruega por nosotros. Pero María no existió en la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Los patriarcas y los profetas de Dios no conocieron a María. En la antigüedad, también los paganos veneraron estatuas masculinas, a las cuales les atribuían poderes sobrenaturales igual a Dios. Así también la religión católica venera innumerables estatuas masculinas con el nombre de San Pedro, San Pablo, San Juan, y cientos de estatuas más, a las cuales encomienda sus peticiones como si fueran Dios. Por ello, se puede afirmar que la Iglesia Católica no es la Iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Amigo, presione el icono me gusta, que está en la parte inferior del video, suscríbase para que le lleguen las notificaciones cuando suba nuevos videos en los que seguiré revelando las antiguas tradiciones paganas que practica la Iglesia Católica. Además comparta este video por las redes sociales para que la gente conozca la verdad. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o a mi correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. El profeta Jeremías en el capítulo 7 versículos del 30 al 31 escribió, sí, los hijos de Judá han hecho lo que a mí no me gusta, dice Yahvé. Han instalado sus ídolos en el templo que lleva mi nombre para profanarlo, han construido los santuarios de lomas de Tofet en el valle de Beninón, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les ordené ni se me ocurrió jamás. En la antigüedad, instalaron dentro del templo de Dios las estatuas que se habían fabricado, profanando así los mandamientos y la santidad del templo.
Los paganos también construyeron otros templos para venerar a sus estatuas, así también la Iglesia Católica venera a sus estatuas dentro de sus templos. Los paganos de la antigüedad ofrecían como sacrificio a sus niños, y de la misma manera la Iglesia Católica está acusada de hacer tales sacrificios en el Vaticano y en los templos católicos. Estos sacrificios de niños al interior de los templos católicos mírelo en los noticieros europeos, y en los de habla inglesa, o búsquelos en la Internet. El profeta Jeremías en el capítulo 8 versículos 1 y 2 escribió: En ese tiempo dice Yahvé, sacarán de sus tumbas los huesos de los reyes de Judá, los de los príncipes, los de los sacerdotes, los de los profetas y los de los habitantes de Jerusalén. Los expondrán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y sirvieron, a quienes siguieron, consultaron y adoraron. No serán recogidos para ser enterrados de nuevo, sino que quedarán como abono por el suelo. Dios iba a profanar las tumbas y dejar a la intemperie los huesos de quienes promovieron la veneración de las estrellas, la luna, y el sol. En la imagen se indica con flechas de color rojo cómo los paganos de la antigüedad rendían culto a los astros del cielo. La Iglesia Católica reúne este paganismo antiguo en las imágenes de sus vírgenes. Mire el sol, la luna y las estrellas en la imagen de la Virgen de Guadalupe, mírela atentamente. Mire el sol, la luna y las estrellas en la imagen de la Virgen María, mírela atentamente. Con estas imágenes, ningún católico puede negar que la Iglesia promueve esa antigua tradición pagana. El profeta Jeremías en el capítulo 10 versículos del 3 al 5 escribió: Porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada. Es un palo cortado en un bosque, labrado con azuela por las manos del maestro y luego adornado con plata y oro, con láminas de plata importada de Tarsis y con oro de Ofir, hechura del escultor y de las manos del platero, todos ellos son únicamente obras de artistas. Los visten de púrpura violeta y roja y los sujetan con clavos a golpes de martillo, para que no se muevan. Sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, que no hablan, y tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. Estos versículos muestran que desde la antigüedad los pueblos paganos labraban las imágenes de sus dioses de un palo cortado del bosque. Lo adornaban con objetos de plata y oro labrada por artesanos y plateros. Esos dioses eran obras de artistas, a los que les vestían con telas de colores violeta y roja. Los sujetaban con clavos para que no se muevan y tenían que ser transportados porque no podían caminar. Asimismo, las imágenes de los católicos, están adornadas y pintadas. A esas estatuas no hay que temerles. Mire la foto de una procesión: los católicos cargan a sus estatuas porque sus estatuas a quienes rezan, no pueden caminar. Las flechas de color rojo indican la multitud de estatuas que los católicos se fabricaron. Esto es el vivo paganismo antiguo, pero los católicos no se dan cuenta que con ello pecan ante Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 10 versículo 8 escribió: Todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad. Los paganos de la antigüedad cargaban a sus dioses que no podían caminar. Asimismo, los católicos cargan a sus estatuas que no pueden caminar. Por ello Dios les dijo: Todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad. El profeta Jeremías en el capítulo 10 versículo 11 escribió: Los dioses que no hicieron ni el cielo ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Por ser fabricadas por manos humanas, un día las estatuas desaparecerán de la tierra. No olvide, amigo, que solo un Dios invisible creó los cielos y la tierra. Cuando Dios hizo su creación no hubo estatuas de ningún Dios, fue el hombre que dejó de adorar al único Dios invisible, y fabricó estatuas para adorarlas. El profeta Jeremías en el capítulo 10 versículos 14 y 15 escribió: Así queda descalificada la sabiduría de los mortales. El platero debería avergonzarse de su ídolo, porque sus estatuas no son más que mentira, que nunca respiran. Son tonterías, obras ridículas, que serán juzgadas y desaparecerán. En estos versículos Dios dice que las estatuas son tonterías, obras ridículas que un día serán juzgadas y desaparecerán. ¿Qué espera, amigo, para desechar esas estatuas que un día desaparecerán?
El profeta Jeremías en el capítulo 11 versículos del 9 al 13 escribió: también estos se han ido tras dioses extranjeros para servirles. La casa de Israel y la de Judá han roto mi alianza que yo había pactado con sus padres. Por eso así habla Yahvé: les voy a mandar una catástrofe de la cual nadie podrá escapar. Y aunque me pidan auxilio no los ayudaré. Que vayan entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén a clamar a los dioses a los que quemaban incienso. Estos dioses no les darán ningún socorro cuando les pase la desgracia. Porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, Judá. E igual al número de las calles de Jerusalén es la cantidad de altares que ustedes han levantado para ofrecer incienso a Baal. En estos versículos se observa que desde la antigüedad, innumerables fueron las estatuas y altares que levantaron para rendirles culto. Así también, la Iglesia Católica volvió a la maldad de la antigüedad al venerar una multitud innumerable de estatuas, pero cuando le venga una catástrofe, aunque pidan auxilio, Dios no les ayudará, que vayan a clamar a los dioses que quemaban incienso. El Vaticano es el mejor ejemplo del paganismo antiguo. Observe las innumerables estatuas en la parte superior de la plaza de San Pedro. Observe la multitud de estatuas en la parte superior del Vaticano, y diga si esto no es el paganismo antiguo. Pero aun con estas evidencias los católicos se aferran al catolicismo. El profeta Jeremías en el capítulo 13 versículo 10 escribió: este pueblo malvado que no quiere escuchar mi palabra y se deja llevar por su corazón endurecido y va tras otros dioses para servirlos y adorarlos, quedará como el cinturón que ya no vale nada. Las muchas estatuas que veneran los católicos demuestra que son un pueblo malvado que no quiso escuchar los mandamientos de Dios, y se dejaron llevar por su corazón endurecido. Todos ellos quedarán como cosa inservible. El profeta Jeremías en el capítulo 16 versículos del 10 al 13 escribió: cuando tú anuncies a este pueblo todas estas cosas, te preguntarán: ¿por qué nos amenaza Yahvé con estas enormes desgracias? ¿Qué crimen o qué pecado hemos cometido contra Yahvé nuestro Dios? Entonces tú les contestarás: porque sus padres me dejaron, dice Yahvé, y se fueron con otros dioses sirviéndoles e hincándose ante ellos, y a mí me despreciaron y no observaron mis mandamientos. En estos versículos, Dios recuerda cómo su pueblo se volvió a la maldad por su duro corazón, abandonó los mandamientos de Dios por venerar estatuas. Por ello Dios amenazó con castigarlos. Así también, la Iglesia Católica abandonó los mandamientos de Dios por venerar sus estatuas. Con esto podemos observar que el mismo pecado que cometieron en la antigüedad, lo cometen los católicos. Amigo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo, suscríbase a mi canal, subraye estos versículos en su Biblia católica y muéstrelos a los católicos para que conozcan que al venerar estatuas pecan ante Dios. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. El profeta Jeremías en el capítulo 16 versículo 18 escribió: les haré pagar el doble por su crimen y sus pecados, ya que profanaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y llenaron mi propiedad con sus abominaciones. Así como sucedió en la antigüedad, la Iglesia Católica profanó el mundo con sus ídolos, y lo llenó de sus abominaciones. En la imagen, las flechas de color rojo indican sus innumerables ídolos en la parte superior del Vaticano. A todos ellos les rinde culto. Dios le hará pagar el doble por su pecado y por sus crímenes de sacrificio de niños, pederastia y pedofilia. El profeta Jeremías en el capítulo 16 versículos del 19 al 21 escribió: a ti vendrán a verte las naciones desde los últimos límites de la tierra, y dirán: era solo mentira lo que se transmitían nuestros padres, y vanidad y falta de poder. ¿Puede un hombre fabricarse sus dioses? ¿Qué va? Esos no son dioses. Llegará un día en el que la gente se dará cuenta que era mentira la tradición que se transmitían de padres a hijos para venerar estatuas. Se darán cuenta que sus estatuas eran vanidad y no tenían poder porque eran fabricadas por las manos humanas. El profeta Jeremías en el capítulo 17 versículos del 1 al 3 escribió: el pecado de Judá está escrito con un punzón de acero, con una punta de diamante, está grabado sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Sus altares y sus postes sagrados lo recuerdan debajo de los árboles verdes,
en las lomas altas y los cerros del llano. En estos versículos, Dios muestra que el pecado de venerar estatuas, estaba escrito en el corazón de quienes practicaron esa tradición, como si se hubiese grabado con un punzón de hierro o con la punta de un diamante. Los altares que construyeron debajo de los árboles, en las lomas y en los llanos demostraban su pecado. Por su pecado, Dios los iba a castigar con la pobreza y el saqueo. Tendrían que desprenderse de todos los bienes que Dios les había dado, y pasarían a ser esclavos de sus enemigos en tierra extranjera. Asimismo, los católicos construyen altares para sus estatuas, en sus casas, en las plazas, en los parques y en todo lugar. Ese pecado de los católicos está escrito en su corazón y sus altares testifican su pecado. Con estos altares se comprueba que la Iglesia católica es fiel evidencia del paganismo antiguo. Amigo, no piense usted que se librará después de pecar ante Dios con sus estatuas, por su pecado usted será castigado. Por ello, lea la Biblia católica y renuncie al paganismo. El profeta Jeremías en el capítulo 19 versículos del 3 al 5 escribió: Así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a mandar una calamidad sobre este lugar, que le zumbarán los oídos a quien la oiga, por haberme abandonado, profanando este lugar, y ofrecido incienso a dioses extranjeros que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá conocían. Han llenado este lugar de sangre inocente y han construido santuarios altos a Baal para quemar a sus hijos, siendo que yo jamás lo había prescrito u ordenado, ni se me había pasado por la mente. En estos versículos se observa, que desde la antigüedad abandonaron los mandamientos de Dios y rindieron culto a las estatuas que se veneraban en otros países. Trajeron del extranjero la estatua del dios Baal, al que adoraron en todo el país. Construyeron grandes templos para adorarle y quemaron a sus hijos en su honor. Mire la flecha de color rojo, como ofrecían sus niños a sus dioses fabricados por ellos. Los quemaban en el fuego. Por su pecado, Dios les iba a enviar una terrible calamidad. La adoración de esas estatuas se practicó en todos los continentes de la antigüedad. Mire un antiguo templo en honor a Baal en el que quemaban a sus niños. Asimismo, esa tradición estuvo presente en la época de los apóstoles. Cuando los apóstoles de Jesús predicaban el Evangelio, los ciudadanos de Efeso promovían el turismo religioso y la fe a la diosa Artemisa, fabricando imágenes de ella. Esa diosa era adorada en todos los países de Asia. En el libro de los Hechos capítulo 19 versículos del 23 al 27 está escrito: Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero, llamado Demetrio, fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: Compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. En los versículos anteriores, se puede observar que mientras los apóstoles empezaban a propagar la fe en Jesús, la veneración de la diosa Artemisa, desde el Asia se había propagado al mundo entero. Ya desde cuando se empezó a propagar la fe en Jesús, se podía encontrar réplicas de esos grandes templos para esa diosa en todos los países. En la actualidad, todos los países, en todos los dialectos, continúan venerando a esa diosa. La veneran con un nombre traducido a su propio idioma. Y de igual manera a través de librerías católicas se comercializa figuras, imágenes, estatuas, rezos, devocionales, libros, camisetas, collares, pulseras, de las diosas vírgenes. Si en la antigüedad ese fue un buen negocio que no querían perder, actualmente tampoco lo quieren perder, por ello defienden el catolicismo. Esa tradición que se propagó desde milenios no desapareció. Solo desaparecerá cuando la gente lea la Biblia y cumpla los mandamientos en los que Dios pidió destruir,
hacer pedazos las estatuas y sus templos. Mire atentamente las estatuas que se veneran en los templos católicos del país en el que usted se encuentra. Unas estatuas son propias del país, y otras fueron traídas de países extranjeros. La devoción más reciente que se difundió en Latinoamérica es la Virgen de Guadalupe. Desde México, la Iglesia Católica propagó por Centro y Sudamérica la devoción a esa estatua por medio de la telenovela La Rosa de Guadalupe. Por medio de aquella telenovela Latinoamérica se hundió en el paganismo antiguo. La población católica latinoamericana está dominada por ese ídolo extranjero. Por estas evidencias bíblicas se puede afirmar que la tradición de venerar estatuas no proviene del cristianismo. Se puede afirmar también que la imagen de María es la misma diosa Artemisa. El nombre de María le fue puesto a esa diosa para que los cristianos la veneren. La Iglesia Católica rinde culto en todos los países esas diosas, como vírgenes. Por esa razón, en los templos católicos se observa innumerables estatuas femeninas. Son tantas las vírgenes que es imposible mencionarlas a todas. A través de la Internet, usted puede buscar estas vírgenes, escriba la palabra virgen y añada cualquier nombre femenino. El resultado mírelo en imágenes, cada país venera esas estatuas. El paganismo antiguo está muy arraigado en el corazón de la gente, y no se dan cuenta que con ello pecan ante Dios. Observe la similitud entre el antiguo templo egipcio con la Basílica de San Pedro. El templo egipcio y sus estatuas eran de gran tamaño. Las estatuas ubicadas sobre la Basílica de San Pedro son también de gran tamaño. Aún la estatua de Pedro es de gran tamaño. Para venerar sus estatuas y continuar con el paganismo antiguo, la Iglesia Católica también construyó grandes templos. Los paganos de la antigüedad ofrecían a sus niños a la estatua de Baal, los quemaban en el fuego. Así también, los católicos ofrecen sus niños a sus estatuas, como encomendándolos a su protección. Estos actos paganos demuestran que la Iglesia Católica no es la Iglesia que fundó el Señor Jesucristo. El profeta Jeremías en el capítulo 19 versículo 13 escribió: las casas de los reyes de Judá y las de Jerusalén serán impuras como el lugar de Tofet, todas aquellas casas, en cuyas terrazas quemaron incienso al ejército del cielo y derramaron vino a los dioses extranjeros. El ejército del cielo, es el sol, la luna y las estrellas, a quienes quemaban incienso en las terrazas de las casas. En los versículos anteriores, se puede observar que el pueblo abandonó los mandamientos de Dios y rindió adoración al sol, la luna, y las estrellas. Ese culto volvió impuras las casas. En la antigüedad, Egipto fue uno de esos pueblos que rindió culto al sol. En la imagen se observa la figura circular del sol. Se observa también que los egipcios representaron a su dios en una imagen tallada en las paredes o piedras. A su dios Sol, lo representaron en forma circular y también con cuerpo físico humano, con la vestimenta egipcia, tal como se ve en la imagen. La imagen circular del Sol está sobre a su figura humana. Esto nos permite entender que era costumbre entre los egipcios, representar a los dioses en su forma humana, de aspecto varonil, de apariencia joven. En la imagen del dios Sol, también se observa la serpiente, como indicando que este culto era diabólico. Y representando también al diablo. Al venerar la imagen del Sol, también recibía la adoración el diablo, pues si no se quisiera dar culto al diablo, la serpiente no estaría tallada en la imagen del dios Sol. Para referirse al diablo, la Biblia hace referencia a él como la serpiente antigua. En el libro del Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 está escrito: el dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. En los versículos anteriores, se menciona al diablo como la serpiente antigua, adorada desde la antigüedad en Egipto, para ello la tallaron en la imagen junto al dios Sol. Es decir, los egipcios adoraban al sol y al diablo. Si no hubiesen querido adorar a la serpiente, es decir al diablo, los egipcios no la habrían dibujado junto a su dios Sol. Los versículos anteriores mencionan al diablo como el seductor del mundo, pues como se observa en la imagen del dios Sol, sedujo al mundo en el paganismo. La representación de la serpiente junto a la imagen de los dioses,
indica que fue su obra que las naciones adoren las cosas creadas y no al Creador, indica que esa adoración le pertenece, indica que la adoración de cualquier dios o imagen en que se dibuje la serpiente, la adoración la recibe Satanás. El culto al sol es muy antiguo, se menciona en el libro del Génesis. Este libro fue escrito aproximadamente entre los años 1445 y 1405 a.C. En el capítulo 41 versículo 45 está escrito: Faraón llamó a José Safnat Paneah y le dio por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. On significa luz, sol. En el versículo anterior, se observa que Potifera fue uno de los sacerdotes del dios Sol. En la imagen se observa que el sacerdote del sol tenía una vestimenta de color blanco, tal como viste el Papa. El sol fue una de las innumerables divinidades que se adoró en Egipto. Al ser un país grande, existieron tantos templos y sacerdotes del sol, como ciudades existían. Para que el mundo conozca que desde la antigüedad los egipcios en sus templos rendían culto al sol, con sacerdotes que oficiaban su culto. En el libro del Génesis capítulo 41 versículo 50 está escrito: antes de que llegaran los años de hambre, José tuvo 2 hijos de su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote del dios On. Por estos versículos sabemos que desde la antigüedad existieron sacerdotes que oficiaban el culto a los astros del cielo. Del culto al sol, por tercera vez en el libro del Génesis capítulo 46 versículo 20 está escrito: a José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, cuya madre era Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Estos versículos están escritos para que el lector de la Biblia entienda que desde la antigüedad existieron templos para rendir culto a los astros del cielo que los pueblos querían adorar. Si ese astro del cielo era considerado como Dios, su templo debía ser grande para exaltarlo como Dios. Y también existieron sacerdotes que oficiaban ese culto pagano. Estos versículos están escritos para enseñarnos que todos los pueblos, naciones, y etnias, desde la antigüedad adoraban sus propios dioses. Por ello, es frecuente escuchar que toda la gente en su propio idioma afirma creer en Dios, y lo adora con el culto que ofrecen por medio de sus sacerdotes. Nombran a Dios, a su Dios, pero el Dios invisible que creó los cielos y la tierra, ordenó por mandamiento jamás representarlo en estatuas. Por ello, amigo, cuando mire un templo, no necesariamente es el templo del Dios invisible que creó los cielos y la tierra. Cuando mire a los sacerdotes, no necesariamente son sacerdotes del Dios invisible que creó los cielos y la tierra. Pues como se vio en los versículos anteriores, el Dios Sol tenía su templo, tenía sus imágenes, y tenía sus sacerdotes. Por lo tanto, no hay que tomar como sacerdotes de Dios a cualquiera que lleve atuendos o vestidos de sacerdote. Es importante notar que las antiguas culturas dibujaban y tallaban al sol en forma circular, la luna en forma de luna nueva, y las estrellas con puntas. Tal como se observa en la imagen. Además, los representaron con un cuerpo humano, sea masculino o femenino. Así, en una cultura, se podía encontrar el culto al sol con una figura humana masculina. Y en otra cultura el mismo culto al sol, representado en una forma femenina. Así también la luna, podía ser representada con un cuerpo masculino o femenino. En la imagen, mire la adoración a la luna. En la mitología griega, Selene era el nombre de la diosa lunar. Selene, es decir la luna, fue adorada con forma humana femenina. Selene significa diosa de la luna. En la estatua se observa a la diosa Selene, vestida con una túnica, cubierta con un manto, pues esa fue la vestimenta de los griegos. La luna está sobre su frente. No son cuernos en su frente, es la luna, pues tiene la forma perfecta de la luna nueva. Estos pequeños detalles son importantes para explicar el origen de las estatuas que venera la Iglesia Católica. Por ejemplo, la estatua de la Virgen María tiene las mismas características. María está vestida con un manto, cubierta su cabeza, y la luna no está sobre su cabeza, sino bajo sus pies. La serpiente también está en la imagen de María, tal como lo tallaron los egipcios, en las imágenes de sus dioses, como indicando que ese culto provenía del diablo,
y esa adoración la recibía el diablo. Observe que todas las vírgenes católicas tienen a sus pies la luna. Mire la estatua de la Virgen de Guadalupe, en la parte inferior está dibujada la luna. Mire la estatua de la Virgen María, en la parte inferior está la luna. Todas las estatuas de las vírgenes, en la parte inferior tienen la luna. Lo cual indica que es la antigua diosa lunar, y no María. Para encubrir la adoración a la diosa luna, la Iglesia Católica afirma que la estatua de María es fiel representación del pasaje bíblico del libro del Apocalipsis, capítulo 12 versículos del 1 al 2, en el cual el apóstol Juan, escribió, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Pero estos versículos no se refieren a la Madre de Jesús, pues el libro del Apocalipsis fue escrito aproximadamente entre los años 90 y 96 después de Cristo. Además, el embarazo y alumbramiento de María está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 versículo 18 hasta el final del capítulo, y en el capítulo 2. También está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 1 desde el versículo 26 al 56, y en el capítulo 2 desde el versículo 1 al 20. Si la Iglesia Católica afirma que los versículos del Apocalipsis, capítulo 12 versículos del 1 al 2, se refieren a María, entonces la Iglesia Católica debe reconocer que María tuvo otros hijos con su esposo José. Pues en el mismo capítulo 12 del Apocalipsis, en los versículos 17 y 18, el apóstol Juan, escribió, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Al dibujar o tallar la luna y la serpiente a los pies de las estatuas, la Iglesia Católica demuestra que adora a Selene, la diosa lunar. Y demuestra también que adora al diablo. Los católicos, al arrodillarse o adorar a la estatua de María, se arrodillan también ante la luna y la serpiente que están junto a ella. Es decir, adoran a la diosa Selene y a la serpiente, que es el diablo y Satanás. Pero los artistas que tallan y fabrican las estatuas de las vírgenes, las adornan de manera diferente, de tal manera que una estatua puede tener la luna y la serpiente, y la misma estatua fabricada tiempo después, puede no tener la luna ni la serpiente. Todo depende del artista que la fabrica. Mire otras estatuas de las vírgenes con la luna en la parte inferior. Mire detenidamente las estatuas y observe que los católicos adoran a la diosa lunar, y no a María. En el corazón de la gente está arraigado el culto al ejército del cielo, por ello muchos pueblos andinos todavía rinden culto al sol, a la luna y a las estrellas. El culto al sol, en el propio idioma indígena se llama Inti Raymi, y realizan en el mes de junio. El culto a la luna, o la fiesta a la luna celebran en el mes de septiembre, y se llama Quilla Raymi. El culto a la serpiente o al diablo se llama Diablada, y celebran del 1 al 6 de enero en Píllaro, Ecuador. Como se pudo observar, desde la antigüedad los pueblos se apartaron del culto al Dios que creó los cielos y la tierra, y rindieron culto a las cosas creadas por Dios. Por ello, amigo, este es el momento de cumplir los mandamientos de Dios y apartarse de toda religión o rito de adoración al ejército del cielo. El profeta Jeremías en el capítulo 25 versículos del 6 al 7 escribió, y no corran tras otros dioses para servirlos y para arrodillarse ante ellos, no me molesten con las obras que hacen sus manos y yo tampoco les haré mal alguno. Pero ustedes se negaron a oírme, dice Yahvé, más aún, me han hecho enojar con esas obras, para su propia desgracia. En estos versículos, Dios amonesta al pueblo a que no busquen otros dioses para arrodillarse ante ellos. Dios pide que no le molesten con esos dioses hechos por manos humanas, así no hacerles ningún daño. Pero el pueblo no escuchó, y se fueron a buscar otros dioses y lo hicieron enojar, para su propia desgracia. Así como en la antigüedad, la Iglesia Católica también corrió tras otros dioses para hacer enojar a Dios y buscaron su propia desgracia. Mire al Papa haciendo reverencia a una estatua hecha por manos humanas, y mire todas las estatuas que están en la parte superior del Vaticano. Todas esas estatuas las veneran los católicos, para su propia desgracia.
El profeta Jeremías en el capítulo 32 versículos del 34 al 35 escribió: han instalado sus ídolos hasta en la casa sobre la cual descansa mi nombre, para ensuciarla. Han construido, además, altares a Baal, en el valle de Beninón, para quemar en el fuego a sus hijos e hijas en honor a Moloc, cosa que yo jamás les ordené, ni tampoco se me pasó por la mente que practicarían tales infamias para hacer pecar a Judá. En estos versículos, Dios dice que ensuciaron su templo al instalar estatuas en su interior. Los paganos de la antigüedad, construyeron altares para ofrecer a sus hijos e hijas a la estatua masculina de Moloc, y quemarlos. Esta antigua tradición de ofrecer a los niños a las estatuas Dios la denunció también en el capítulo 19 versículos 4 y 5. Si algún católico quisiera tener limpio el templo de Dios, tendría que quitar y tirar a la basura toda estatua o manifestación de paganismo. Mire que así como en la antigüedad los paganos ofrecían a sus niños a las estatuas, los católicos también ofrecen a sus hijos a sus estatuas. Con esto practican esa tradición antigua. El profeta Jeremías en el capítulo 35 versículo 15 escribió: les he mandado repetidas veces, a todos mis servidores los profetas con este aviso: dejen el mal camino que llevan, mejoren de conducta, no anden tras otros dioses para adorarlos, y solo entonces podrán quedarse en la tierra que les di a ustedes y a sus padres. Pero ustedes no me han oído ni me han hecho caso. Estos versículos demuestran que Dios envió a todos sus profetas del Antiguo Testamento para rechazar esa tradición antigua de venerar estatuas. Pero tomando en vano el nombre de Dios, y de todos los profetas del Antiguo Testamento, la Iglesia Católica, en el Santo Rosario afirma que María fue la reina de los profetas. En el Santo Rosario, la Iglesia Católica reza estas letanías: Reina de los patriarcas ruega por nosotros, Reina de los profetas ruega por nosotros. Todos los versículos presentados en este video demuestran que esas letanías no son para María, sino para esa antigua estatua femenina de la Reina del Cielo que se veneró en la antigüedad, por ello en las letanías le llaman reina. Esas letanías del Rosario no son para María, pues los profetas de Dios vivieron en la antigüedad, en cambio María existió apenas hace 2000 años. Entonces, ¿cómo los profetas del Antiguo Testamento podrían tener como reina a María, si María no existió en la antigüedad? ¿Cómo María podría ser la reina de los profetas, cuando todos los profetas pedían abandonar la tradición de venerar estatuas? En los próximos videos demostraré que todas las letanías del Santo Rosario provienen del paganismo antiguo. Suscríbase a mi canal Mi Biblia Católica y dele like para que le lleguen las notificaciones de los videos que estaré subiendo. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. A la Reina del Cielo se la menciona en el libro del profeta Jeremías, capítulo 7 versículos del 16 al 20. De esa reina, el profeta Jeremías en el capítulo 44 versículos del 2 al 5 escribió: así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Ustedes han presenciado todas las desgracias que sufrieron Jerusalén y todas las ciudades de Judá, que hoy no son más que un montón de ruinas abandonadas. Esto les pasó por culpa de los crímenes que cometieron para molestarme, yendo a incensar y adorar a dioses extranjeros, que no conocían ni ellos, ni ustedes ni sus padres. Yo les he estado mandando a ustedes sin parar, a todos mis sirvientes los profetas, con este mensaje: no hagan esas cosas horribles que yo detesto. Pero no han querido escuchar ni hacer caso para abandonar su maldad o dejar de incensar a dioses extranjeros. Como se observa en los versículos anteriores, se desencadenó la ira de Dios en contra de su pueblo, convirtiendo las ciudades en ruinas, porque abandonaron los mandamientos de Dios y veneraron las estatuas que se fabricaron con sus manos. Aunque Dios les envió a sus profetas, no se apartaron de su pecado. El relato anterior del profeta Jeremías continúa de la siguiente manera en el capítulo 44, versículos del 15 al 17, entonces todos aquellos hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a dioses extranjeros, todas las mujeres que estaban presentes y todo el pueblo establecido en Egipto, en Patros, en total una gran muchedumbre, respondieron a Jeremías: no queremos saber nada con todo lo que nos has dicho en nombre de Yahvé, pues nosotros continuaremos haciendo lo que hemos decidido.
Ofreceremos incienso a la Reina del Cielo y derramaremos vino en su honor como lo hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y príncipes en las ciudades de Judá y en los barrios de Jerusalén. En Jeremías capítulo 44, versículos del 24 al 27 dice, enseguida Jeremías se dirigió a todo el pueblo, especialmente a las mujeres, escuchen el mensaje de Yahvé, esto les dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, ustedes mujeres, piensan que tienen la obligación de cumplir los votos que han hecho, y dicen, tenemos que cumplir fielmente la promesa que hemos hecho de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramar vino en su honor. Muy bien. Cumplan sus promesas, derramen su vino. Sin embargo, oigan lo que les dice Yahvé a todos ustedes, los judíos que viven en Egipto, juro por mi nombre poderoso, dice Yahvé, que en todo Egipto no habrá en adelante un solo judío que pronuncie mi nombre, no quedará nadie para decir, por vida del Señor Yahvé. Sí, voy a poner mis ojos sobre ellos, no para su bien sino para su mal. Todos los hombres de Judá que están ahora en Egipto, perecerán a espada y de hambre hasta que se terminen todos. En este capítulo 44 del profeta Jeremías, se observa cómo Dios los iba a castigar porque abandonaron los mandamientos de Dios y veneraron estatuas masculinas y femeninas de los pueblos paganos. En este capítulo por varias ocasiones se menciona a esa antigua estatua de la Reina del Cielo, que fue mencionada también en el capítulo 7 del mismo profeta Jeremías. La adoración de la antigua estatua de la Reina del Cielo y las otras estatuas fueron responsables de provocar la ira de Dios. Entonces, ¿cómo se podría llamar a María, con el nombre de esa antigua estatua? Al atribuirle el nombre de la Reina del Cielo, la Iglesia Católica no respeta a María, pues sin su consentimiento le atribuye un nombre pagano, y la mancha con ese nombre. Peor aún, al llamarla la Reina del Cielo, convierte a María en una diosa del paganismo antiguo. A esa antigua Reina del Cielo, la Iglesia Católica le reza diciendo, salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles, salve, raíz, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa, entre todas la más bella, salve, oh hermosa doncella, ruega a Cristo por nosotros. El nombre de la Reina del Cielo demuestra que los paganos de la antigüedad la veneraron como reina, pues pensaban que había bajado y subido al cielo. La Iglesia Católica, para hacer creer al mundo que su reina, es decir María, subió al cielo, inventó los misterios del rosario. En los misterios gloriosos, en el cuarto misterio dice, la Asunción de la Santísima Virgen. Y en el quinto misterio dice, la coronación de María Santísima sobre los ángeles y santos. Mire esos misterios al lado derecho de la imagen, indicados con las flechas de color rojo. Los 12 apóstoles, los primeros cristianos mencionados en el Nuevo Testamento, jamás afirmaron que María hubiese subido al cielo. Todos los cristianos mencionados en el Nuevo Testamento hablaron de Jesús. Es importante recordar que todas las naciones antiguas adoraban estatuas femeninas, pues creían que bajaban del cielo. Esto fue lo común en ellos, pues al no conocer los mandamientos de Dios, veneraban cualquier objeto que querían pensando que venía de parte de Dios. Esto lo podemos observar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se predicó el Evangelio de Jesús, se produjo un enfrentamiento con quienes promovían el negocio religioso de venta de artículos de la diosa Artemisa. En todo el mundo antiguo la veneraban como diosa, porque creían que había bajado del cielo. En el libro de los Hechos capítulo 19 versículo 35 está escrito, al fin el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Efeso, ¿quién no sabe que la ciudad de Efeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Aquellos paganos pensaban que había bajado del cielo. La Iglesia Católica también cree que su reina baja del cielo y cree que sube al cielo. Por ello, en el rezo del Santo Rosario, a la derecha de su pantalla, en el cuarto misterio glorioso dice, la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. En el quinto misterio glorioso dice, la coronación de la Virgen Santísima en el cielo sobre todos los ángeles y santos. Los misterios del Santo Rosario, los misterios gozosos, dolorosos, y gloriosos, explicaré en los próximos videos. Mostrar esta verdad,
no es arremeter contra la Iglesia Católica. Más bien, es hacerle ver que la Iglesia Católica no respeta a María, no la venera, pues el objeto de veneración en la Iglesia Católica es la antigua estatua de la Reina del Cielo. Mostrar la verdad con respaldo bíblico es un mandato de Dios. Pues en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículos 32 y 33 Jesús dijo, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para ser discípulo de Jesús hay que perseverar en el Evangelio del Señor Jesús, y no en las antiguas tradiciones de veneración a las estatuas que provienen de la antigüedad. Así como se veneró estatuas en la antigüedad, actualmente la religión católica promueve en el mundo la veneración de innumerables estatuas de vírgenes y santos, asignándoles nombres de personajes bíblicos. El mundo recibió con alegría la veneración de estatuas, porque con ello podrían recordar a los siervos de Dios. Para recordar al apóstol Pedro, le hicieron una estatua, aún sin saber cómo fue físicamente. Para recordar al apóstol Pablo, le hicieron una estatua, aún sin saber cómo fue físicamente. Veneraron esas estatuas por miedo a no ofender a Dios y al personaje bíblico. Por considerarlos admirables siervos de Dios, se arrodillaron ante esas estatuas. La Iglesia Católica venera también innumerables estatuas de personas desconocidas. Usted puede buscar en Internet esa multitud de vírgenes y santos que venera la Iglesia Católica. Escriba la palabra virgen o santo y añada cualquier nombre masculino o femenino que se le venga a la mente, y en imágenes observe que para todos los nombres existe una estatua y un devocional. Puede buscar también en la Internet, el calendario católico tradicional. Durante los 365 días del año, la Iglesia Católica venera uno o dos santos. Los versículos escritos por el profeta Jeremías que hemos leído, evidencian que la Iglesia Católica promueve el paganismo antiguo. Pues el profeta Jeremías denunció el pecado de venerar la estatua de la Reina del Cielo y otras estatuas masculinas. Después de mirar este video, busque una iglesia cristiana que le enseñe por medio de la Biblia a creer en Dios y en el Señor Jesucristo, y a pedir en oración a Dios, guiado por el Espíritu Santo, y congréguese ahí. Lea continuamente la Biblia porque hay muchas otras religiones falsas como por ejemplo los testigos de Jehová, los mormones, pare de sufrir, la Iglesia en el nombre de Jesús, el judaísmo. Tenga cuidado de ellas. En los próximos videos demostraré con la Biblia de cada una de estas religiones, las falsas enseñanzas que promueven. Suscríbase a mi canal Mi Biblia Católica para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo, y compártalos por las redes sociales. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Dios le bendiga.